Hola mis hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares o en cualquier lugar donde estén viendo esta transmisión. Primeramente quiero darle gracias a Dios por su vida, porque Dios, a pesar de todos los problemas y todo lo que está aconteciendo ahora en nuestra sociedad, pues el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos protege de esta enfermedad, y yo sé que algunos de mis hermanos que se han contagiado de este virus, que se han contagiado de todo esto que trajo el tema del coronavirus, sé que el Señor tiene el poder también de sanar esos cuerpos infectados, por así decirlo. Entonces le doy gracias a Dios por ello. Gracias también le damos al Señor porque sé que algunos de ustedes se están conectando, y les pido de que si hay alguien ahí en la familia, pues los inviten a ver lo que Dios tiene preparado para su pueblo el día de hoy. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, para que tengan su Biblia lista, va a estar o está plasmada en el libro de Jueces. Vamos a estar meditando un poquito después de la historia de Gedeón, después de la historia de Jefté, después de la historia de Sansón. Del capítulo 17, al terminar el libro de Jueces, habla de un tema muy importante hoy en día en la iglesia, que es la idolatría, que es la corrección, que es enseñar perfectamente el significado de Dios como tal a la sociedad, y cómo, si eso no va infundado o eso no va direccionado, o el cimiento no está en las familias, obviamente eso llega a corromper toda una nación, como lo pasó en el periodo de los jueces. Entonces, acompáñeme, hermano, en su casa, saque su Biblia, abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 17. Vamos a estar viendo todo el capítulo 17, lo voy a ir desmenuzando poco a poco, y vamos a tomar algunos versículos del capítulo 18. Repito, del 17 al 21, que son los capítulos finales del libro de Jueces, habla un tema de idolatría del pueblo de Israel. Cómo el Señor ya los había sacado de Egipto, ya había venido algunos jueces, y cómo el Señor los iba librando de eso. Entonces, tenga su Biblia abierta en el libro de Jueces, capítulo 17, que es donde vamos a estar meditando en esta noche. Pero antes de empezar, hermanos, les pido que vayamos en oración a Dios. Que el Señor, repito, como la ocasión anterior, que quite toda distracción de nuestra mente, que quite todo aquello que nos aflige y nos impida recibir el pan del Señor en esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, Señor, con tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos amas. Y gracias, Señor, porque a pesar de todo este encierro, Señor, y a pesar de que las noticias nos dicen que va peor este asunto, tu mano, Señor, está sobre nosotros, Padre. Tú nos cobijas, Señor, tú nos guardas de todo aquello, Señor, que nos pueda hacer daño, Padre. Señor, en esta noche te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables, Señor, a nuestra vida, que tú, Señor, en esta noche abras nuestro entendimiento, Señor, para recibir lo que tú quieres que recibamos, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche te manifiestes grandemente, Señor. Señor, algunos estamos aquí en el templo, Señor, haciendo una transmisión, y te pido que tu Santo Espíritu, Señor, descienda aquí, Padre. Y Señor, algunos están en sus hogares, algunos, Señor, quizá están en su sala, quizá están en su recámara, Señor.
Quizás, Señor, por este encierro están en su terraza, Señor, o están en algún lugar, Señor, viendo esta transmisión. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu también descienda en ellos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, porque a tu pueblo, Señor, lo proteges. A tu pueblo, Señor, lo guardas. Y ninguna plaga, Señor, tocará nuestra morada, Padre. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Cristo Jesús. Y, Señor, habla nuestra vida por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi hermano, vamos a ver un tema hermoso que viene en la Biblia. Y este tema o esta predicación le nombré yo tiempo confuso. ¿Por qué tiempo confuso, hermano? Porque ahorita estamos pasando por un tiempo extremadamente crítico. Se acerca o ya está a la puerta la venida del Señor. Es un tema que no voy a tocar ahorita, pero se lo adelanto. Ahorita estoy estudiando todo ese tema del rapto, de la segunda venida, del milenio. Estoy viendo temas de la gran tribulación, del anticristo, del número de la bestia, todo ese tipo de cosas. Y estoy también viendo cómo el Señor Jesús habló de esos acontecimientos y cómo desde el Antiguo Testamento viene esa profecía que la cual vamos hacia allá. Entonces, algo que yo le decía a mi esposa en la semana, decía: Denise, estamos en un proceso como sociedad muy crítico y el Señor ya no tarda en venir. Obviamente el Señor no va a venir hasta que el anticristo no se manifieste ni hasta que pase eso, pero algo que sí estamos seguros, hermano, es de que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Es algo que no vamos a ver el día de hoy, pero próximamente les voy a estar compartiendo qué significa eso. ¿Por qué? Porque esa escatología es algo compleja y sí hay que tener mucho cuidado en lo que se diga con respecto a eso. Pero repito, ahorita estamos pasando por un tiempo confuso, estamos pasando por un tiempo de duda, estamos pasando por un tiempo difícil como iglesia y como sociedad. Y siento que cuando yo oraba al Señor que me mostrara, qué era aquello que quería que le enseñara a su pueblo o quería que le informara a su pueblo, me vino a la mente o siento que el Señor me dice Jueces 17. Vamos a ver la condición espiritual de cómo estaba el pueblo de Israel en este pasaje. Obviamente el pueblo de Israel ahora tipifica a nosotros, el pueblo de Dios. En este tiempo era el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver en Jueces capítulo 17. No lo vamos a leer, hermano, como tal. Bueno, lo vamos a leer todo, pero lo vamos a ir leyendo y se lo voy a ir desmenuzando poco a poco o en los pasajes qué significa cada uno y cómo todo eso habla acerca de una confusión del pueblo y cómo nosotros debemos de tener cuidado de que esa confusión de afuera, esa confusión de afuera, cómo impacta el interior de las iglesias y cómo impacta obviamente el interior de las familias. Entonces, tenga su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 17. Antes de empezar en eso, hermanos, quiero mencionarles un poquito acerca del libro de Jueces. Va a ser una manera muy simplificada de qué es el libro de Jueces o cuál era el libro de Jueces. El libro de Jueces se llama así porque las personas que Dios levantaba en ese momento ejercían un tipo de juez, eran tipos de personas militarizadas que hacían algo con el pueblo de Israel y que el Señor, en algunos de los casos, y no es en la mayoría, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendía sobre ellos para hacer algo al pueblo de Israel. Por lo regular, todos apuntan que era liberación. El Señor los usaba para que liberaran el pueblo.
Pero el libro de Jueces, hermano, nos muestra un patrón o nos muestra un ciclo que se repite en muchas ocasiones en todo el Antiguo Testamento. Es un ciclo que se lo voy a decir acá. El primero es de que el pueblo de Israel pecaba. Ese es el primero, está arriba. El pueblo de Israel peca. Cuando el pueblo de Israel pecaba o que se alejaba de Dios, venía la opresión. La opresión en el libro de Jueces hablaba de que venían pueblos cercanos al pueblo de Israel, venían a oprimirlos a ellos. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Uno de esos pueblos que venían a oprimir al pueblo de Israel eran los madianitas. Si recuerdan, en la historia de Sansón, uno de los pueblos que venían a oprimir a Israel eran los filisteos. Y así cada uno de los jueces en esa época tenía un pueblo que venía a oprimir al pueblo de Israel. Entonces tenemos el pecado, tenemos la opresión, después de la opresión venía el arrepentimiento. Entonces pecado, opresión, arrepentimiento. En el arrepentimiento, Israel reconocía que estaba mal. Israel reconocía que había pecado contra el Señor, que había pecado contra Jehová, y ellos pedían perdón y pedían liberación al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Obviamente era el Dios que los había sacado de Egipto. Entonces era pecado, era opresión, era arrepentimiento, y el Señor escuchaba las oraciones de su pueblo, obviamente como lo marca la Biblia, y venía la liberación. En la liberación venían los jueces. Uno de ellos era Gedeón, otro de ellos era Jefté, otro de ellos era Sansón, Débora. Vienen varios en el libro de Jueces que ellos liberaban al pueblo y después de eso traían paz. Entonces, una vez que el pueblo de Israel volvía a estar en paz, volvía a ser liberado de la opresión, regresaban otra vez al pecado. Entonces el ciclo se repetía. Entonces era pecado, opresión, arrepentimiento, liberación, paz. Y lo pecado, opresión, arrepentimiento, liberación, paz. Y ese fue un ciclo, fue un patrón que ellos en los jueces fueron haciendo. ¿Sale? El propósito número 1 de Dios es salvar a su pueblo. Ese ha sido y siempre va a ser salvar a su pueblo. Por eso el Señor siempre hizo decretos, siempre hizo leyes, siempre hizo estatutos, siempre dijo: por aquí le vamos a dar, porque el Señor siempre va a querer el bien para su pueblo. Hermano, el Señor siempre va a querer el bien para usted y siempre va a querer el bien para mí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor nos ama y el Señor nos, en toda la extensión de la palabra, el Señor nos abraza y nos cobija porque somos su creación, porque es un sentir también del Señor amarnos incondicionalmente, ¿no? Obviamente también el Señor en algunas ocasiones nos corrige, nos reprende, pero también lo hace por amor a nosotros. Entonces, ese era un ciclo que el libro de los jueces, o en la historia de los jueces, estaba repitiendo, era algo común, era algo normal. Pero el día de hoy, hermano, le voy a dar que era lo que le decía, que estamos en un tiempo confuso, que existen 3 facetas o existen 3 niveles para que una nación se corrompa, para que una nación vaya en declive, para que una nación se pierda, para que sea aniquilada. Y una de ellas, uno de mis pasajes que yo atesoro mucho es: mi pueblo pereció, mi pueblo fue aniquilado por falta de conocimiento. Por eso yo siempre soy un defensor del conocimiento, soy un defensor de la educación. ¿Por qué? Porque si no hay educación en la palabra, obviamente, los pueblos se corrompen. Eso viene en el libro de Oseas. Entonces, hay 3 facetas que se hacen o que se tienen que pasar o tenemos que transitar para que el pueblo perezca. La primera de ellas, que es lo que vamos a desmenuzar ahorita, son las familias. Las otras son los templos o las congregaciones como tal. Y la tercera son las naciones. Primero pasa la enseñanza por la familia. Esa enseñanza buena y mala la llevamos a un grupo de personas, a una congregación, a una iglesia. Y al final pasa por las naciones, o esa enseñanza o eso que se aplica en la familia viene
a repercutir en la sociedad, obviamente en la nación. ¿Sale? Entonces, le doy todo el contexto de por qué le estoy diciendo que estamos en un tiempo crucial, en un tiempo importante, pero también estamos en un tiempo confuso. Entonces, ahora sí, hermano, acompáñeme a ver el tema de la escritura. Vaya al libro de Jueces, capítulo 17, y voy a empezar a leer. Vamos a leer 17 del 1 y el 2 y lo vamos a ir desmenuzando. Dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, cerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Mire, hermano, el primer aspecto que les mencioné fue la familia, y quiero que se centre en este pasaje, que donde se corrompe primero, o a donde llega primero el pecado para destruir algo, es la familia. A Satanás no le importa el pastor, a Satanás no le importa el evangelista, hermano, a Satanás le importa la familia. Y más adelante le voy a decir lo que dijo el Señor, que este libro, ¿dónde debe de ser enseñado? Y ese libro debe ser enseñado en la casa, pero ahorita vamos a llegar allá. Entonces, dentro de la familia, al pasaje que vemos, o que acabamos de leer, era que dentro de la familia de Micaía existió un robo. Obviamente el robo estaba en contra de los mandamientos de Dios. ¿Recuerdan los 10 mandamientos que el Señor le da a Moisés? Bueno, esta familia ya había corrompido uno de ellos, y era el robar. Le platico la historia. Micaía toma dinero de su madre. En ese tiempo, él toma 1100 ciclos de plata. En ese tiempo, 1100 ciclos de plata era una fortuna, hermano. Si algunos recuerdan, Abraham, cuando muere Sara, él quiere comprar un terreno para enterrar a su esposa. Y ese terreno le costó 400 ciclos de plata. Era un terreno enorme. Nada más imagínense, si 400 ciclos de plata era muchísimo dinero en esa época, 1100 era una fortuna. Eran los ahorros de su madre. Los robó todos los ahorros que su madre había tenido, quizá para cuando envejeciera, quizá para cuando ya no pudiera más, pues tener como ese guardadito ahí en la casa. La palabra Micaía, hermano, del hebreo viene Mica, significa quién es como Dios o quién es como el Señor. En otras palabras, Micaía no estaba haciendo honor a su nombre. Y mire lo que dice Proverbios 2:1. Más vale el buen nombre, del hebreo Tob. Tob significa nombre, que las muchas riquezas y el favor de la plata y el oro. En otras palabras, hermanos, Proverbios nos dice que más vale nuestro buen nombre, más vale que hablen bien de nosotros, que seamos rectos, que seamos buenos, que demos un buen testimonio, que tener riquezas, que tener plata, que tener posesiones, que tener los 1000 carros, que tener las 1000 casas. Dice Proverbios, no, importa más tu nombre, importa más quién eres tú que lo que tienes, viejo. Entonces Micaía no entendía, o más bien dicho, no aplicaba lo que significaba su nombre. Repito, este hombre robó 1100 ciclos de plata a su mamá, y si nosotros convertimos ese dinero en dinero actual, equivale a 6,842 pesos. Usted puede decir, bueno, 6,842 pesos, sinceramente no es la gran cosa. Actualmente, no sé, una estufa vale más o menos ese precio, si no es que vale un poquito más, pero eso era lo que equivale en la moneda de hoy, los 1100 ciclos de plata. En esa época existía o era considerado muchísimo dinero. Más adelante vemos que Micaía, ahorita llegamos allá,
para que vea la dimensión de lo que había robado este hombre, contrata a un levita, lo contrata como sacerdote, lo contrata como su predicador, lo contrata como su pastor. Y Micaía le dice al levita: ¿sabes qué? Yo te voy a pagar 10 ciclos de plata al año. O sea, no era ni por semana, no era ni por mes, no era quincenalmente, no era cada trimestre, era al año. O sea, sé que lo que este tipo robó a su mamá, pues era muchísimo dinero. Entonces, ¿qué vemos aquí? Micaía, hermano, no tenía una conducta correcta hacia su madre. Y Micaía, no sé si alcanzan a leer en el capítulo, dice: los 100 ciclos de plata que te fueron hurtados, o sea, que te robaron, de los cuales maldijiste, yo los tomé. Ahora, miren acá. En ese tiempo, cuando alguien hacía algo malo, en este caso era el robar, la mamá tenía que tomar a el hijo o a las personas que hicieron eso, ponerlos en medio de la plaza, y tenía la mamá que decirle: él me robó, él hizo esto, y él tenía que morir apedreado, hermano. Eso era lo que marcaba hasta cierto punto en el antepasado, cuando Moisés y cuando pasó todo ese acontecimiento. Entonces, cuando Micaía escucha que su madre está maldiciendo al tipo que le robó, obviamente su mamá no sabía, y dice: no puede ser que la maldición caiga sobre mí. Pero no me quiero centrar ahí. Yo lo que me quiero centrar es en la conducta de Micaía hacia su mamá. Y mire, hermano, le voy a decir algo que quizá le va a poder incomodar un poquito, pero espero que le sirva. En Efesios 6, del 1 al 3, dice: hijos, nos está hablando a nosotros como hijos. Dentro de todo el ámbito, nos está hablando como hijos de la familia, ¿sale? Usted tiene padres, usted tiene madres, y nosotros debemos de darle honra y gloria a ellos. Se fija que dentro de todo ese aspecto estoy centrándome en la familia. Son las 3 escalas, ahorita estoy en la familia. Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En otras palabras, hermano, Micaía no estaba cumpliendo lo que se le había dicho en aquel tiempo a Moisés, lo que se les había comentado a ellos, de que tenías que honrar a tu madre y a tu padre. Mi pregunta es, hermano, ¿usted está honrando a sus padres? Usted los está honrando, usted los está ayudando, usted no hace maltrato con ellos, usted no les roba nada a ellos, usted no hace, como que me voy a escuchar mal con la palabra, pero no hace sus transillas por ahí con el dinero de ellos, con las posesiones de ellos. Esa sería mi pregunta hacia usted. ¿Usted qué está haciendo con sus padres? ¿Por qué? Porque este mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hermano, esta promesa es de nosotros. Nosotros tenemos que tomar esa promesa, pero para poder tomar esa promesa tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que bendecir a nuestros padres, tenemos que ayudar a nuestros padres. Y Micaía estaba rompiendo este principio. Micaía estaba rompiendo este mandato que Dios se lo dio al pueblo. En el versículo dice: maldijo al ladrón, por miedo a la maldición de Micaía regresó el dinero. ¿Qué dice Deuteronomio, hermano? 27:16. Mire, fíjese lo que dice acá: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. La palabra maldito que viene en Deuteronomio 27:16 se refiere a falta de respeto, falta de honor, desobediencia. ¿Por qué?
por desobedecer o deshonrar a su padre. Hermano, si usted está deshonrando a sus padres, si usted les está robando, si usted está haciendo algo malo contra ellos, hermano, usted está acarreando maldición a su vida. Y es algo duro. Yo sé que no son palabras bonitas, yo sé que no son palabras buenas, pero hermano, si usted le está faltando el respeto a sus padres, si usted le está faltando no darles honor por lo que son nuestros padres, ellos nos cuidaron cuando éramos indefensos de niños. Y si nosotros no somos obedientes a nuestros padres, yo estoy casado, hermano, y como quiera yo tengo gracias a Dios, todavía están conmigo mi papá y mi mamá. Y aunque yo esté casado y aunque yo tenga mi familia, yo sigo o debo de seguir honrando a mis papás. Independientemente como hayan sido, independientemente de lo que me hayan dicho, simplemente ellos me cuidaron cuando estaba indefenso y es un mandato que marca Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Mi pregunta hacia ustedes es, ¿ustedes están honrando a su padre y a su madre? ¿Usted los está respetando? ¿Usted les está dando honor? ¿Usted los está obedeciendo en lo que hace? Medítelo en ello. Entonces, Micaía, hermano, cuando se entera de que su madre lo maldijo al hombre, él dice, oye, ¿sabes qué? No, yo no quiero traer maldición a mi vida. No, yo no quiero eso. Y Micaía va y regresa el dinero a su mamá. Le dice, mira mamá, el dinero que tú dijiste que tenía, los 1100 ciclos de plata, yo los tomé, yo los tengo. Pero mira, aquí está, te los regreso. Y mire lo que dice, brinquémonos al versículo 3 ya le vamos agarrando ahí el hilo a la historia. Versículo 3 y 4 dice, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, o sea, se los regresó, porque dijo, yo no quiero ser maldito, le voy a regresar el dinero a mi mamá. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová para mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Idolatría, hermano. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesto en la casa de Micaía. Miren, hermano. Micaía le dice a su mamá, mira mamá, el dinero que tú tenías de ahorro, yo lo tomé, yo lo tengo. ¿Por qué? Porque le dio miedo al tipo la maldición de su mamá. Entonces, su mamá, y espero no ofender a nadie, hermano, espero principalmente a mis hermanas, espero no hacerla sentir mal. Micaía le da el dinero a su mamá. Y su mamá, sabiendo que era su hijo y que lo que él hizo no estaba correcto, no lo reprendió, no lo corrigió, no enderezó el camino de Micaía. Lo dejó así como que, bueno, pues no pasa nada, hermano. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso la Biblia no lo relata. La madre de Micaía estaba ciega de las acciones de su hijo. Miren, hermano, yo he visto, no en la iglesia, para no puntualizar en alguien, yo he visto fuera de la iglesia, principalmente cuando estuve en Durango, yo vi chicos robando, yo vi chicos drogándose, yo vi chicos ultrajando todo lo de sus padres, robándoles dinero, robándoles posesiones, haciendo cosas que no le agradaban, obviamente no agradaban a los hombres, mucho menos a Dios. ¿Y sabe cuál era la actitud de las mamás? ¿O cuál era la actitud de ellos? No, mi hijo no hizo nada. No, lo que tú dices no es cierto, sabiendo que sí lo había hecho. Entonces, eso se convierte en una solapación de los hijos. Se convierten de que, bueno, pues sí lo hizo, pero no pasa nada. Y no, hermanos, esas conductas hay que corregirlas.
Esas conductas hay que alinearlas a lo que Dios estipuló. Y mire, si no me cree, vea lo que dice la Biblia. Versículo 23:13 dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Quiero explicar lo que dice este pasaje, hermano, porque después se malinterpreta de que hay que corregir a los niños con mano dura, hay que corregirlos con vara, con palos, hay que corregirlos severamente y duramente. Mire, el libro de Proverbios, o el versículo de Proverbios 23:13 dice: no escatimes la disciplina del niño. O sea, no hagas menor la disciplina del niño. Escatimar es hacerlo menor, como que, bueno, no pasa nada. No, Dios dice, no, disciplínalo, enséñale que está mal. Hasta cierto punto castígalo, prívale de cosas para que sienta la disciplina y él entienda que está mal. Obviamente hay que disciplinarlo con amor, pero lo que sigue es lo que a mí me llama la atención y se lo quiero explicar. Dice, aunque lo castigues con vara, no morirá. Dice, aunque lo castigues con vara. En ningún momento está diciendo, castígalo con vara. Porque he escuchado predicadores que dicen, no, es que tú tienes que agarrar un palo y quebrárselo en el lomo al niño. La Biblia no dice eso, hermano. Y se lo digo porque si un tipo dice eso, eso no es cierto. Aquí dice, aunque, o sea, aunque utilices una vara, aunque utilices un artefacto para dar disciplina a tu hijo, él no se va a morir, no le va a pasar nada. Y por eso le estoy diciendo que estamos en un tiempo confuso, hermano. El primero es la familia. Actualmente se está regando una doctrina donde se dice que si el niño dice que es niña, está bien, porque pues es lo que dice, es lo que tiene en su interior, es lo que emana de su corazón, y así te lo venden y así te lo ponen. Entonces, ¿qué pasa? Están metiendo confusión en las familias de un plan divino de Dios, porque Dios dijo, hombre, mujer, no intermedio. No del hombre puede pasar a ser mujer, ni de la mujer puede pasar a ser hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el pueblo de Dios no está o no conoce la escritura, perece. Pero primero, ¿qué perece? La familia. Y si esa educación no está cimentada en la familia, la traemos a una congregación, háblese de iglesias, templos, sociedades, lo que usted quiera, esa enseñanza se va aquí. Y es donde todos debemos de aceptarnos, todos debemos de amarnos, porque de eso emana de adentro del niño. Obviamente sabemos que eso está equivocado y eso genera confusión en el pueblo. Y cuando pasa a la familia, a la nación, toda la nación se corrompe. ¿Usted por qué cree que ahorita el gobierno está haciendo eso? ¿Por qué, hermano? Porque está haciendo, o más bien dicho, el gobierno ahorita lo que está haciendo es quitarles la autoridad a los padres, quitarles la disciplina a los padres, para poder confundir el cerebro del niño, y esa confusión la lleven a las familias y al final de cuentas corrompan toda una nación. Por eso es la importancia de corregir a los niños con amor. Y miren lo que dice Proverbios 29:17, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Entonces, el Señor nos está diciendo que hay que corregirlo. Pero, ¿cómo hay que corregirlo? Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16-17. Toda escritura, se está refiriendo a la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para inspirar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, nosotros debemos corregir a nuestros hijos con este libro. Aquí viene toda la verdad de cómo nosotros debemos de corregir a nuestros hijos. Y esta madre no lo hizo con Micaía.
Ella aceptó lo que su hijo había hecho. Y después, ya cuando vayamos al tema de la nación, le voy a explicar qué pasó con Micaía y qué nos puede pasar a nosotros si no tenemos en cuenta todo eso que se está haciendo en el mundo. Y mire, prosigo. Repito, en ese entonces había que ponerlo a ese ladrón en medio del pueblo y él tenía que morir apedreado y su madre no lo hizo. Micaía, hermano, rompió 2 mandamientos cruciales. El primero, repito, es honrar a tu padre y a tu madre y el no robar. Y su mamá, fíjense, Micaía le da el dinero, su mamá toma el dinero y en vez de guardarlo y guardarlo o archivarlo o hacer lo que ella quería, ella hizo ídolos. Micaía rompió honrar a tu padre y a tu madre y robar. Y la mamá de Micaía rompió: no adorarás a ídolos, no adorarás a dioses ajenos. ¿Sabe dónde están estos pecados brutales? Dentro de la familia. Era su mamá y era su hijo. Su mamá estaba dedicada a la idolatría y su hijo a deshonrar a sus padres y aún así a robar. En Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Micaía y su mamá se consideraban adoradores de Dios, pero sin tener a Dios en cuenta, hermano. ¿Sale? Ella, la mamá de Micaía, va con el fundidor, va con el tipo que se encarga de hacer ídolos, y hace ídolos pensando que a Dios le agradaba eso, y pensando que teniendo eso iba a tener el favor de Dios. Y ahí, hermano, esa confusión en el cerebro de esta familia fue lo que lo llevó a la destrucción total. Y si nosotros no tenemos en cuenta esta enseñanza, hermano, desde nuestra familia, podemos romper y podemos deshacer toda una nación completa, como es ahorita estamos en México. Y repito, les faltó que se orientaran a Dios. Aquí entra la idolatría de la familia. Hermanos, dentro de las familias, voy a puntualizar específicamente en la idolatría, pero de la familia mexicana, o ahorita que estamos en el ambiente mexicano o en cualquier otra nación. La idolatría también puede estar dentro de la iglesia. La idolatría también puede estar dentro de las familias, como en este caso con la mamá de Micaía y él. Y una de esa idolatría, que ahorita no voy a profundizar en eso, solamente les los voy a decir, es la idolatría a veces es en el yo. Yo soy, yo hago, yo esto, yo aquello, y hacemos a un lado a Dios. Cuando nosotros pensamos y hacemos algo sin tomar cuenta a Dios, hermano, o más bien dicho, hacer a Dios a un lado para hacer lo que nosotros queramos, ya sea en el pensamiento o en el corazón, eso se le llama idolatría. ¿Qué significa eso? Que quitamos a Dios para seguir una línea que Dios no nos mandó que guiáramos, ni que a Dios le agrada. Uno de ellos es el yo. Yo hago, yo soy, yo pienso lo que quiera. Yo pienso que Dios me dijo esto para hacer esto, y eso no es cierto, porque Dios es muy claro cuando habla. El segundo, el éxito. Ahorita hay mucha gente. Yo no estoy diciendo que el éxito sea malo. Lo que estoy diciendo es que el origen de ese éxito no es el que en ocasiones es bueno. Es de que ahorita dicen, no, tú puedes ser exitoso, no importa lo que Dios diga, tú puedes llegar a grandes puestos, tú puedes llegar a tener riqueza, tú puedes llegar a tener lo que tú quieras. Y eso hace que quitemos a Dios. Porque dice, no importa, el que no tranza no avanza. Y la Biblia dice, hey, haz tratos justos, hey, no robes, hey, no hagas esto. Entonces, quitamos a Dios para poder dedicarnos a idolatrar algo pensando que eso proviene de Dios, y eso no es cierto. La otra es la seguridad. Muchos de ellos es la seguridad económica.
En ocasiones nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios de que Dios proveerá, que Dios nos dará, que Dios será mi sustentador, que Dios será el que me cuida, el que me guarda. Nuestra seguridad la enfrascamos en robar, en tener más dinero, en hacer tratos ahí medio extraños con la gente, y eso no le agrada a Dios. El otro es la aprobación. La aprobación se refiere a aquellas cosas cuando nosotros hacemos a Dios sabiendo que estamos mal. En ocasiones nosotros tomamos por quedar bien con el jefe, por quedar bien con los amigos, y hacemos a nada a Dios. ¿Por qué? Porque estamos idolatrando a esas personas. No estoy diciendo que convivir no sea malo. Lo que estoy diciendo es de que nosotros quitamos al Señor, quitamos los mandamientos de Dios para agradar a los hombres. Y eso en la Biblia no viene. Viene otro tipo de cosas, y otro es la salud, y otro es el intelecto, que ahorita no me voy a meter ahí, sería en otro momento para seguir avanzando. Entonces la idolatría a esta familia la destruyó por completo, hermano. Todavía si hubiera deshonrado a su mamá y le hubiera robado, quizá había problema, pero no tanto. Pero cuando la mamá mete la idolatría a la familia, es cuando perece. Y es donde vamos para allá. Dice, el Dios de la Biblia no está en una imagen. El Dios de la Biblia está vivo, hermanos. El Señor Jesús está vivo. Por eso el Señor dice, no te hagas imagen, porque yo estoy vivo, yo existo, yo estoy contigo. En Mateo 28:6 dice, no está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Este pasaje es cuando el Señor en su gloria maravillosa resucita, después de que le dice a los apóstoles que Él va a resucitar. Entonces Mateo 28:6 dice, no está aquí porque ha resucitado. Y eso es el mayor galardón y la mayor gloria del Señor Jesús, cuando Él resucitó, y damos gloria a ello. En 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo le está dando unas palabras a Timoteo, y lo que está enseñando esto, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres. Ahorita yo voy a ser padre, o ya soy padre, estoy esperando a una bebé, pero mi función como padre es enseñarle a mi hijo la fe. Aquí cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, le está recordando a su abuela y le está recordando a su madre, perdón. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, oye Timoteo, mira a tu madre y a tu abuela, ellas estaban en la fe, ellas servían al Señor, ellas estaban ahí, y tú, yo sé que tú también viste eso, aprendiste eso, y aplica eso, hazlo. Entonces, hermano, nuestra responsabilidad como padres, esto le hablo a todos los padres que me estén viendo, es enseñar a nuestros hijos en lo que marca la Biblia. Es transmitirles a nuestros hijos que solamente hay un Dios, transmitirle a nuestros hijos que solamente hay un Creador, que qué es lo que está correcto, qué es lo que está mal. Y hermano, Dios a nosotros nos dio autoridad de corregir, de enseñar y de reprender a nuestros hijos, porque son nuestros hijos y nosotros debemos de enseñarles a ellos. Mire lo que dice Deuteronomio 6 del 4 al 7. Dice, oye Israel, está hablando al pueblo de Israel, es como si nos dijera a nosotros, dice, oye camino nuevo y vivo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y aquí viene donde, que era lo que le decía, que lo primero o el cimiento es la familia, hermano. Y aquí viene la justificación de lo que le estoy diciendo. Dice, y hablarás de ellas. ¿De qué? De todo lo que Dios les está diciendo, que amen a Dios en su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, estas palabras.
que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y repetirás y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Hermano, la enseñanza bíblica, tenemos una responsabilidad como iglesia en el templo, sí, pero la enseñanza bíblica, Dios mismo está diciendo que es en la casa, la familia, hermano. Las naciones se construyen de familias, y el Señor por eso le está diciendo hoy: oye Israel, oye camino nuevo y vivo. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te digo, enséñalas a tus hijos en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermano, nosotros por parte de Dios tenemos una encomienda: enseñar a nuestros hijos en nuestra casa palabra de Dios. Si es una responsabilidad como iglesia, sí, pero es una mayor responsabilidad como pueblo de Dios enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos la palabra de Dios en todo momento. Lo que a mí me asombra de esto es que dice en tu casa. Muchos ahorita dicen: no, es que estamos en la casa, estamos en encierro, no puede ser, las economías se están cayendo. Hermanos, estamos en una gran oportunidad de enseñar a nuestros hijos en la casa. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están ahí, nosotros tenemos el tiempo de ayudarles, de ministrarlos, de enseñarles, de ver que le agrada a Dios, de ver que no le agrada a Dios. Hermano, porque si no enseñamos a nuestros hijos en nuestra casa, nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso el primero es la familia. Y me voy rápido para no tardarme tanto. Entonces, ya vimos la importancia de la enseñanza en la familia, hermano. Cómo debe de estar la enseñanza fundada, o el cimiento debe de ser una enseñanza correcta. El segundo son los templos. Mire, Jueces 17, vamos a seguir en el pasaje, del 7 al 8 dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén a Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Prosigo, ok. Sigo. Hermano, en ese tiempo, cuando estaba la época de los jueces, hay un pasaje muy recurrente, de hecho se repite 4 veces en el libro de Jueces, que dice que en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. La madre de Micaía y Micaía, como ellos no tenían una simiente bien en la familia, Micaía hizo lo que bien le parecía, hizo lo que pensaba que era agradable a Dios. Y en eso que él le hacen los ídolos y demás, Micaía hace una casa de dioses. Hace una casa como un tabernáculo, estaba representando el tabernáculo de Dios, y mete los dioses, pensando de que Dios estaba ahí. Pero le faltaba algo crucial, y ese crucial era tener un pastor, tener un sacerdote, tener a alguien que ministrara ahí. Y dice la Biblia que cuando Micaía hace todo eso, venía un levita. Y este hombre le dice, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía dijo: quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata. 10 siclos de plata al año. El dinero que se robó Micaía al inicio del capítulo era muchísimo dinero. Al año. Vestidos, o sea, te voy a pagar, y te voy a dar vestidos, y te voy a dar comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita de sacerdote. Hermano, los levitas en esa época eran los encargados de enseñar, de ministrar, y eran los guardianes espirituales de la tribu de Israel.
En ese tiempo, para que los levitas anduvieran buscando lugar donde morar, era porque la condición espiritual de Israel estaba por los suelos. Entonces, cuando lo ve Micaía decía, a ver, ya tengo el tabernáculo, ya tengo los dioses, ya tengo todo, pero ahora me falta un predicador, ahora me falta alguien que enseñe la Biblia. Por eso cuando este hombre ve que viene el levita, dice, es que soy un levita, él le dice, mira, yo te voy a pagar, yo te voy a dar vestido y yo te voy a dar comida. Quédate aquí, yo te voy a tratar como uno de mis hijos. Y eso le agradó al levita, dice, claro, ya está. El problema del levita, hermanos, es que el levita, sabiendo que Micaía estaba mal, él se dejó seducir por lo que le daba el Micaía. Él se dejó seducir por el salario, se dejó seducir por el que le iba a dar vestido, le iba a dar comida, le iba a dar, iba a vivir en su casa y demás. Y gracias a eso, ese hombre hacía lo que Micaía decía. Algo que estaba mal en la familia, hermano, lo llevó a los templos. Ese es el segundo escalafón, los templos. Hermano, cuando no se siembra la verdadera doctrina en la casa, traemos esa falsa doctrina a las iglesias, traemos esa falsa doctrina a los templos. Por eso nosotros debemos de escudriñar la escritura, para que cuando venga un tipo a decir una barbaridad, una cosa que no tiene nada que ver, aunque sea pastor, aunque sea predicador, aunque sea ministro, debemos de respaldarlo con la Biblia. ¿Por qué? Porque este levita, a pesar de que ellos sabían, ellos eran los que desarmaban y armaban el tabernáculo, ellos, Dios los estipuló. En Números 8:19 dice, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel, en que tienda de reunión y para hacer expiación a favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Los levitas eran los predicadores en ese tiempo. Los levitas era el predicador de Micaía. Dice, yo te contrato, pero tú vas a hablar lo que yo te diga que vas a hablar. Ahí es donde está mal, hermanos. No tengo la menor duda de que ahorita se esté predicando, hermano, cosas para los hombres. Y de una vez se lo digo, y no quiero que me lo tome a mal, no quiero que se vea mal. Cada vez que a mí me toque predicar la palabra, lo voy a predicar con amor, lo voy a predicar como sea, pero lo que siempre voy a buscar, hermano, es agradar a Dios. Y si yo en algún momento digo algo que le ofende, hermano, pero que es verdad, lo siento mucho, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque prefiero 1000 veces, hermano, decirle la verdad y quizá que se ofenda, pero que se vaya al cielo. Que usted diga, es cierto, me enojó porque mi carne se encendió, pero es cierto. Yo prefiero 1000 veces, hermano, que usted se ofenda, pero que vaya al cielo con el Creador, a darle yo un mensaje motivacional, un mensaje bueno, pero se vayan al infierno. ¿Sabe cuántas personas ahora, actualmente, por predicadores, por gente que les están pagando todo, están dándole mensajes de agrado a los hombres, y todos esos hombres se están yendo directito al infierno, hermano? Por eso el Señor Jesús dijo algo maravilloso y algo que debemos de entender. Dice, la verdad ¿de qué? De esto os hará libres. Hermano, la verdad siempre liberta, la verdad siempre ayuda, la verdad siempre es bueno. Si usted me dice que cuando usted pregunta algo a sus hijos o a quien sea, usted quiere echar mentiras, no es cierto. Usted quiere escuchar mentiras, no es cierto. Nosotros siempre queremos saber la verdad. Es un instinto en nosotros. Nosotros siempre de los siempre queremos saber la verdad. Siempre. Pero muchos quieren saber la verdad, pero no todos aceptan la verdad. Entonces es algo ahí que se los dejo de tarea. Entonces, repito, Micaía contrató, mire acá, Micaía contrató a un levita, o sea, él quiso legitimar
su religión. Él quiso legitimar su idolatría. Él quiso legitimar lo que estaba mal. O sea, él decía, es que esto es lo que dice Dios. Esto es lo que adora a Dios. Y a ver, y tú vas a hablar con esto. Primero la corrupción se hizo en la familia, hermanos. Y después esa corrupción, esa mala enseñanza, esa explicación de la palabra pasó a los templos, pasó a la sociedad. Ahorita, hermanos, si no les enseñamos a nuestros hijos que el homosexualismo está mal, que las drogas están mal, que el tema del lesbianismo está mal, la fornicación está mal, el adulterio está mal, porque Dios es así, Dios nos ha dicho que eso no es correcto. Esto, hermano, lo vamos a pasar a los templos. ¿Y sabe qué va a pasar? En los templos van a empezar de que, bueno, fornica, no pasa nada. Bueno, roba, no pasa nada. Bueno, haz esto, acabo, no pasa nada, te arrepientes y pasa eso. Y eso no lo dice la Biblia, porque la Biblia dice ser santos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad con respecto a eso. Entonces, el levita, sabiendo la escritura, sabiendo la enseñanza, sabiendo todo, él debió de haber refrenado a Micaía, decirle, a ver, Micaía, lo que tú me estás pidiendo no lo voy a hacer, porque tú me estás pidiendo que seas sacerdote de una casa de dioses, y nosotros creemos solamente en un solo Dios. Entonces, no lo voy a hacer. Pero a Micaía le agradó lo que a Levita le agradó lo que dijo Micaía. Y eso es donde estamos mal, hermano. Mire lo que dice Gálatas 1:10. Nosotros siempre debemos de servir y agradar a Dios antes que los hombres, hermano. Eso es siempre. Y mire lo que dice Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, nosotros debemos de servir a Cristo. Nosotros debemos de servir a Dios. Nosotros debemos de servir a Jesucristo. Va a haber gente que se va a ofender por lo que hacemos. Sí, hermano. Pero es mejor que la gente se ofenda, pero que entienda que está en pecado para que ellos puedan ir directamente a Dios. Y nosotros no debemos de agradar a los hombres. ¿Sabe en cuántas iglesias está predicando para hacerle grato los mensajes a los hombres? En muchas, porque tienen miedo que se vayan, porque tienen miedo que se cambien, porque tienen miedo que pase tal o cual cosa. Pero nuestro enfoque siempre debe de ser el Señor Jesús. Nuestro enfoque siempre debe de ser eso. Mire lo que dice Juan 6:38. Esas son palabras del Señor Jesús. Porque he descendido del cielo, o sea, el Señor bajó del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, el Señor Jesús estaba diciendo, primero va Dios, primero va Él, primero va Jehová, y luego viene lo demás. Él debe de ser el foco, Él debe de ser la dirección, Él debe de ser a quien nosotros debemos de agradar, después viene el resto. Entonces, la intención de Micaía, que lo dice al final, escuche lo que dice en el versículo final, en el 17:13, dice, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea, él pensaba que porque tener un levita iba a recibir bendición, pero lo que Micaía estaba diciendo es que le estaba contratando a alguien para traer la bendición a su vida, para difamar, para robarle dinero a la gente. Y ahorita hay muchas iglesias así, hermanos. Si no, métase a YouTube y va a ver que dice, vengan aquí, tráiganme su diezmo, tráiganme su ofrenda y Dios les va a multiplicar y Dios les va a dar. Eso no es bíblico, eso no es cierto. Bueno, entonces, toda la corrupción que había en la familia, si la familia no tenemos cuidado, pasa a los templos, como lo pasó aquí. Entonces, familia, templos, naciones. Vamos a ver cómo terminó esta historia en Micaía. Mire lo que dice Oseas 4:6, y con esto voy a terminar. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio.
Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es algo duro, hermano. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En unos versículos anteriores, hermanos, en unos domingos anteriores, les comenté la historia de Elí. Elí pereció del sacerdocio, lo quitó del sacerdocio del Señor, porque Elí no refrenó a sus hijos. Viene el profeta y le dice, Elí, tus hijos están profanando en el templo. No puedes permitir que eso siga pasando. Y luego viene el pueblo a Elí y le dice a Elí, Elí, no puede ser posible que tus hijos hagan eso, nos están robando, le están fallando a Dios y están ministrando en la iglesia. Y Elí, en vez de reprenderlos, de quitarlos de ahí, dice, muchachos, no hagan eso, miren, eso no es correcto. Como Elí no hizo nada, por esa advertencia que tenía, es cuando sale a la luz Samuel, que era lo que les platicaba, cuando le dice, Samuel, Samuel, dice, heme aquí, Señor, te escucho con fe. Shema, no sé si se acuerdan la palabra que les di ese día, te escucho con fe. Dice, dile a Elí que está mal delante de mí, que sus hijos no hacen lo que a mí me agrada y van a perecer. ¿Y sabe cuál fue la actitud de Elí? Está bien, que haga Dios lo que tiene que hacer. Elí, hermano, si Elí se hubiera arrepentido y hubiera dicho, es cierto lo que Jehová me dice, ya no voy a hacer más eso, otra historia hubiera pasado. ¿Y sabe cómo murió Elí? Murió cayéndose hacia atrás, se desnucó y ahí quedó Elí. Sus hijos salieron a la guerra, se llevaron el arca del pacto para que Dios los cuidara, algo que Dios no les dijo que hicieran, y los tipos se murieron. Es lo mismo que va a pasar ahorita que ya pasamos de la familia a los templos y cómo todo esto repercute en las naciones o en la sociedad. Y le platico cómo termina la historia y con esto termino, hermano. La idolatría a Micaía, infundada por su madre en la familia, la llevó a un templo. Él hizo un templo, él hizo una casa de dioses. Y porque esto no estaba bien cimentado, esto tuvo una repercusión en la sociedad, tuvo una repercusión en la nación como tal. Dice la Biblia que vinieron uno de las tribus de Dan. La tribu de Dan es una tribu, hermano, que esa es una enseñanza que después se la voy a enseñar. La tribu de Dan no viene en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vienen los 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero en el libro de Apocalipsis no viene la tribu de Dan. ¿Por qué no viene la tribu de Dan? Porque aquí se corrompieron por la idolatría. En los capítulos siguientes, o sea, en el capítulo 18, 19, 20 y 21, vienen por qué no vienen en el libro del Apocalipsis. ¿Cuál es la razón por la cual ellos no están? Pero eso desde que Jacob, le platico un poquito la historia, desde que Jacob bendice a sus hijos, allí le dice a Adán, pues que él no va a ser tan grato, que él lo que va a hacer, que él va a ser piedra de tropiezo, que no va a ser agradable lo que él haga. Y van pasando los años, o van pasando la historia, y nos damos cuenta lo que hace la tribu de Dan. En otras palabras, la tribu de Dan se juntan entre todos, van a la casa de Micaía y se roban los dioses, se roban a Levita, se lo llevan. Y a Micaía se le hace fácil enfrentar a la tribu de Dan. Y vamos a ir al capítulo 18, del versículo 21 al 26. Dice, y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Mire, tiene Micaía sus dioses, tienen a Levita. Los de la tribu de Dan vienen a la casa de Micaía, le quitan los dioses, le quitan a Levita para llevárselos y ellos idolatrar allá. Y Micaía hace como un grupo selecto, hace como alguien o un grupo de personas que va a ir a pelear con la tribu de Dan para retirarles esos
dioses ajenos, esos ídolos, y quitarles al levita. Entonces va la tribu de Dan enfrente y va el ejército, por así decirlo, o todos los que iban de la casa de Micaía a quitárselos. Y mire lo que dice acá. 23, dice, y dando voces a los hijos de Dan, o sea, el grupito que de Micaía le iban gritando a la tribu de Dan para el tema de los dioses, estos volvieron su rostro, o sea, se voltearon a donde venía Micaía, porque les venían gritando. Aquí. Y dijeron a Micaía, al tipo idólatra, ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Qué me queda? Porque pues me decís, ¿qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros. En otras palabras, no estés gritando que te regresemos lo que tenemos que regresar. No sea que los de ánimo colérico, o sea, de los tipos de las tribus de Dan, que eran bravos, que eran tipos que no les importaba nada, os acometan, o sea, los tomen y los maten. Dice, y pierdas tú también la vida y la vida de los tuyos. Dice, y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y mire cómo reaccionó Micaía, hermano. Dice, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Hermano, toda la idolatría, todo lo que se hizo en la casa de Micaía, no lo llevó más que a la destrucción. Cuando Micaía recibe esa amenaza de la tribu de Dan, Micaía se agacha y regresa a su casa. Hermanos, y nosotros, si seguimos en idolatría, cuando venga la enseñanza mala de afuera y cuando nos quieran atacar a nosotros por no tener el fundamento en Cristo Jesús, vamos a agachar la cabeza y vamos a regresar a nuestras casas. Y la nación ya se corrompió. Nuestro cimiento, hermanos, debe de estar en Cristo Jesús. La doctrina debe ser una doctrina bíblica. Dentro de las iglesias, dentro de nuestras familias, no debe de haber idolatría, no debe de haber falsas enseñanzas. Porque recuerden, si se corrompe la familia, se corrompen los templos y se corrompe una nación como aquí. Pero si tenemos una familia cimentada en Cristo, tenemos unos templos cimentados en Cristo, vamos a tener una nación cimentada en Cristo Jesús. Gracias, hermanos, y Dios me los bendiga en esta noche.